Imagina por un momento que estás al mando del imperio más poderoso de la tierra, que cada palabra tuya mueve ejércitos, que tu firma decide la vida o la muerte de miles, que el destino de naciones cuelga del hilo de tus pensamientos. Ahora, imagina que en medio de todo ese poder, de toda esa gloria aparente, tú te sientas solo, con un cuaderno en blanco, y te preguntas: ¿qué depende realmente de mí? Esa fue la vida de Marco Aurelio. No una fantasía, no un relato mitológico. Fue un hombre de carne y hueso, cargado de responsabilidades colosales, azotado por guerras, traiciones, enfermedades y el dolor de perder a casi todos sus hijos. Y aún así, en medio de la tormenta, cultivó una mente serena, imperturbable, disciplinada. Fue emperador de Roma, sí, pero su mayor conquista no fue un territorio, fue su alma. Hoy, desde este rincón que hemos llamado ceniza estoica, queremos entregarte algo más valioso que consejos. Queremos abrirte las puertas al pensamiento de un hombre que mientras gobernaba un imperio, escribía para sí mismo, sin saber que millones leerían sus palabras siglos después. No para enseñar, sino para recordarse, porque la verdadera batalla de Marco no fue contra los bárbaros, ni contra la peste, ni siquiera contra la traición. Fue contra sus propias pasiones, contra su ego, su ira, su miedo, su dolor. En esta sociedad saturada de estímulos, ruido y promesas de felicidad instantánea, el estoicismo resurge no como una moda, sino como una necesidad. Y si hay una voz que resuena con más fuerza desde la antigüedad, es la de Marco Aurelio. No por sus discursos ante el Senado, sino por lo que escribió en la soledad de su tienda de campaña, entre batallas, mientras contemplaba su propia mortalidad. En los próximos minutos vas a conocer 7 lecciones brutales. No se llaman así porque sean duras por fuera, sino porque cuando las entiendes de verdad, te rompen por dentro. No porque destruyan, sino porque revelan. Porque lo que no soportamos no es la verdad, sino que nos muestren quiénes somos sin nuestras excusas. Estas enseñanzas no son frases motivacionales. No te van a hacer sentir mejor. Te van a hacer pensar más profundo. Van a sacudirte. Quizás, mientras las escuchas, algo en ti se incomode. Está bien. El estoicismo no vino a acariciar tu ego, sino a endurecer tu carácter, a transformarte de espectador en protagonista, a recordarte que tú no eres tus emociones, tus títulos, tus pérdidas ni tus éxitos. Eres lo que haces con lo que te pasa. Eres la elección que haces entre lo que puedes controlar y lo que decides soltar. Marco Aurelio vivió en un mundo tan incierto como el nuestro. Hubo pandemias, hubo guerra, hubo corrupción, traición, violencia, caos. Nada nuevo. Y sin embargo, en medio del caos, escribió: el impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esa frase, que siglos después inspiraría a atletas, empresarios, soldados y filósofos, nació de la observación directa de la adversidad. No es teoría, es fuego puro, templado en la experiencia. Si estás aquí, es porque en algún rincón de tu alma algo intuye que hay otra forma de vivir, más sobria, más centrada, más fuerte. Ceniza estoica no es un canal para quienes buscan entretenimiento, es un refugio para quienes buscan transformación. Porque mientras todos allá afuera gritan, sigue tus pasiones, aquí susurramos, gobierna tus pasiones. Lo brutal de estas lecciones es que no vas a poder olvidarlas. Una vez que entren en ti, algo cambiará. Tal vez no lo notes al principio, pero un día estarás en medio de un conflicto, una pérdida o una injusticia, y recordarás las palabras de Marco, y te detendrás, respirarás, observarás sin reaccionar.
Y entonces entenderás que no hay nada más poderoso que una mente en paz consigo misma. No vamos a adornar estas lecciones, no vamos a suavizarlas, porque el respeto que te tenemos como buscador de verdad exige que hablemos claro. Cada una de estas enseñanzas puede ser un martillo para derribar las estructuras mentales que te limitan, pero también pueden ser la semilla de una vida más libre, no fácil, libre, y no estás solo. Cada vez que lees una página de Marco Aurelio, te unes a una legión silenciosa de almas que, como tú, han elegido mirar hacia adentro, que han comprendido que la verdadera revolución es interior, que no hay victoria externa si no conquistamos primero nuestro juicio, nuestros impulsos, nuestra interpretación de lo que sucede. En este canal, Ceniza Estoica, no buscamos construir ídolos ni ofrecer respuestas rápidas. Solo queremos caminar contigo, a la luz de una sabiduría que ha sobrevivido siglos porque toca algo esencial, algo que no cambia, algo que es tan válido hoy como cuando Roma ardía y Marco escribía. Prepárate para escuchar, para cuestionar, para confrontarte, porque lo que estás por descubrir no es solo una filosofía, es una forma de vida, una armadura invisible, una brújula moral, una espada que corta la mentira que te cuentas a ti mismo cuando todo va mal. 7 lecciones, una transformación. Esto es solo el comienzo. Lección 7. Nadie te hace daño, solo tú interpretas el daño. Esta frase, brutal por su simplicidad, se encuentra dispersa en diferentes formas a lo largo de las meditaciones de Marco Aurelio. No es una expresión vacía, sino una de las piedras angulares del pensamiento estoico. En un mundo donde el lenguaje emocional se usa como escudo o arma, me hirieron, me traicionaron, me faltaron al respeto, Marco propone una idea radical. Nada de eso tiene poder sobre ti si tú no se lo das. Imagina que alguien te insulta, usa palabras duras, tal vez frente a otros, con la intención clara de humillarte. ¿Qué sucede después? Si reaccionas con ira, si te sientes ofendido, si no puedes dormir por lo que te dijeron, no fue el insulto lo que te dañó. Fue tu decisión, consciente o no, de interpretar ese evento como algo doloroso. Marco Aurelio escribió: si te duele por algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello, y está en tu poder revocar ese juicio en este mismo momento. Esa idea, que puede parecer casi desalmada en la superficie, es en realidad la máxima forma de respeto hacia el ser humano. Nos devuelve el control. Nos recuerda que somos dueños de nuestro mundo interior y que ningún otro tiene llave para entrar a menos que se la entreguemos. Esta lección no niega que haya actos injustos, groserías, traiciones o incluso violencia, pero distingue con precisión quirúrgica entre lo que sucede y cómo lo vives. Puedes ser despedido injustamente, puedes ser engañado por alguien que amas, puedes ser víctima de calumnias, y aún así, la interpretación del hecho, lo que decides pensar sobre ello, sigue siendo solo tuya. El filósofo estoico Epicteto, gran influencia de Marco, decía que no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Esta frase se convierte, con el tiempo, en una herramienta de acero. ¿Cuántas veces sufriste más por lo que te dijiste a ti mismo que por lo que realmente ocurrió? ¿Cuántas veces alimentaste la herida con pensamientos repetitivos, diálogos internos, suposiciones y recreaciones mentales que solo profundizaron el dolor? En este canal, Ceniza Estoica, no vamos a disfrazar esta verdad, porque el mundo moderno nos invita constantemente a entregarle a otros el control de nuestra paz. Nos dicen que hay que exigir respeto, reclamar justicia emocional, poner límites de una forma que muchas veces no es más que reactividad.
Pero los estoicos sabían algo más profundo. Nadie puede faltar el respeto a tu alma si tú no te faltas primero. Esto no significa convertirse en una piedra sin emociones. El estoicismo no es indiferencia, es claridad. Significa mirar el insulto, la traición, la injusticia y decir: esto ha sucedido, ahora elijo cómo responder. No reaccionaré como un esclavo de mis impulsos. Significa tener la fuerza de un emperador, no en un trono, sino en la silla común de tu propia vida cotidiana. Marco Aurelio enfrentó críticas de senadores corruptos, rumores en la corte, ataques personales, traiciones familiares, y sin embargo escribió: ¿alguien ha hablado mal de ti? ¿Y qué? ¿Te ha hecho daño acaso? ¿Te ha robado tu virtud, tu serenidad, tu juicio? Estas preguntas, lejos de ser retóricas, son un desafío a nuestra manera moderna de relacionarnos con el mundo. Nos invitan a tomar una decisión. ¿Seguirás entregando tu tranquilidad a cada persona que diga algo que no te gusta? ¿O comenzarás a fortalecer tu muralla interior? La idea de que nadie te hace daño puede despertar resistencia. El ego grita: pero si me hizo daño, me humilló, me engañó. Y sí, quizás lo hizo. Pero ¿qué te dolió realmente? ¿El acto en sí o lo que creíste que decía sobre ti? ¿Tu miedo al juicio de otros? ¿La pérdida de algo que creías indispensable? ¿La ilusión de control rota? En el fondo, esta lección nos obliga a mirar nuestra fragilidad autoimpuesta. Nos enseña que ser vulnerables emocionalmente no es noble si esa vulnerabilidad nace del deseo de controlarlo todo. Porque lo que más nos duele, la mayoría de las veces, no es el evento en sí, sino la idea de que no debería haber pasado o que merecíamos algo diferente. Marco escribe: lo que te ocurre estaba destinado a ocurrir, no como castigo, sino como consecuencia natural del universo. La única pregunta es: ¿vas a enfrentarlo con virtud o con queja? Ahí está el corazón del estoicismo. Elige virtud, elige fuerza interior, elige responsabilidad por tu interpretación. Y esto se entrena, no es automático. Cuando alguien te dice algo hiriente, puedes hacer una pausa, respirar, preguntarte: ¿esto que escuché me hace menos valioso? ¿Me roba mi carácter? ¿O solo revela las debilidades de quien lo dijo? Esa pausa es la brecha entre el impulso y la respuesta. Y en esa brecha vive tu libertad. Aquí en Ceniza Estoica creemos que esta lección es una de las más dolorosas de aceptar, pero también una de las más liberadoras. Porque si nadie te hace daño, si todo daño es una interpretación, entonces no necesitas temer al rechazo, al juicio, al fracaso. No porque seas invulnerable físicamente, sino porque has dejado de ser esclavo emocionalmente. Esta perspectiva puede salvar relaciones, trabajos, decisiones cruciales. Puedes ver a quien antes te hizo daño y sentir compasión en lugar de rencor. Porque entiendes que lo que realmente importa no es lo que hizo, sino lo que tú decides hacer con eso. Y en ese instante tomas el timón de tu vida. La brutalidad de esta lección radica en que no deja lugar a excusas. Ya no puedes decir: me hicieron esto, me arruinaron aquello. Solo puedes decir: esto pasó. ¿Y ahora qué hago yo con ello? Esa es la pregunta estoica por excelencia, la pregunta que convierte víctimas en filósofos, que transforma debilidad en virtud. Así que la próxima vez que sientas que alguien te ha herido, no corras a reaccionar. Detente. Pregúntate: ¿qué estoy pensando sobre esto? ¿Qué interpretación estoy eligiendo? Porque ahí, en ese momento, puedes ejercer tu poder más grande, el de no dejar que nada externo contamine tu paz. Marco Aurelio no te pide que seas de piedra, te pide que seas de fuego. Porque el fuego, cuando lo alimentan con cosas externas, no se apaga, las transforma en llama. Eso es lo que harás con el dolor, la crítica, la traición.
No las negarás, no las evitarás, las transformarás en carácter. Y en ese proceso te convertirás en algo que este mundo necesita desesperadamente, un ser humano verdaderamente libre. Lección 6. No esperes que el mundo sea justo. Sé tú el estándar de justicia. Marco Aurelio gobernó un imperio colosal donde la corrupción política, los intereses personales, la traición y la injusticia no eran excepciones, sino parte cotidiana del paisaje. Y sin embargo, nunca dejó de actuar conforme a sus principios. Nunca permitió que la podredumbre del entorno se filtrara en su alma. No porque ignorara la realidad, sino porque entendió algo que muchos tardan toda una vida en aceptar. Esperar justicia de los demás es un camino directo a la amargura. Convertirse uno mismo en un ejemplo de justicia, en cambio, es el verdadero acto revolucionario. En una de sus meditaciones más intensas, Marco escribió: «No hagas nada que esté en desacuerdo con la justicia, ni digas nada que no sea verdadero». Esta línea es devastadora porque no permite escapatoria. No dice, sé justo si los demás lo son contigo. Dice, sé justo. Punto. Porque tu integridad no depende de la integridad del mundo. Tu virtud no necesita permiso ni recompensa. Y esto no es una filosofía pasiva, es profundamente activa, porque implica que tú eliges ser la medida, el modelo, el espejo de lo que el mundo necesita, aunque el mundo no lo valore. Significa actuar con rectitud incluso cuando nadie está mirando. Significa no robar, aunque puedas hacerlo impunemente. No mentir, aunque la mentira te salve el pellejo. No traicionar, aunque la traición te garantice poder. El estoico no espera un mundo ideal para comportarse con honor. Se comporta con honor para crear una parcela de orden en medio del caos. Marco Aurelio comprendía que si esperaba que todos actuaran con justicia, pasaría su vida decepcionado. Por eso decidió algo más poderoso: ser él la encarnación de esa justicia. Esta lección golpea especialmente fuerte hoy. Vivimos en una época en la que la gente exige justicia, exige respeto, exige equidad, pero pocos están dispuestos a empezar por sí mismos. ¿Eres justo con los demás? ¿Escuchas antes de juzgar? ¿Cumples lo que prometes? ¿Eres coherente entre lo que predicas y lo que haces? Marco no escribió tratados sobre justicia para convencer a los demás. Escribía para sí, para mantenerse firme cuando el cinismo lo rodeaba, cuando sus generales negociaban en secreto, cuando su propio hijo, Cómodo, representaba todo lo contrario a lo que él valoraba. En ese contexto, eligió seguir actuando con rectitud, no por los demás, por sí mismo, porque la justicia, para un estoico, no es un adorno ético, es la estructura de su alma, es aquello que, si se corrompe, hace que todo lo demás se derrumbe. Puedes perder un cargo, un amigo, una batalla, pero si conservas tu sentido de justicia, no has perdido lo esencial. Pero si lo sacrificas, aunque ganes el mundo, te habrás traicionado. Esta lección también nos libra del resentimiento, porque cuando dejas de esperar que el mundo sea justo, dejas de sufrir cada vez que no lo es. Te conviertes en observador y actor, no en víctima. Dices, esto es injusto, pero no me define, yo no seré parte de ello. Y sigues adelante limpio, sereno, invulnerable. Aquí, en Ceniza Estoica, sabemos que esta lección no se aprende de un día para otro. Exige disciplina, autovigilancia, capacidad de autocrítica, porque antes de culpar al mundo de su injusticia, debemos revisar cuántas veces nosotros hemos sido injustos en cosas pequeñas, un juicio apresurado, una crítica malintencionada, una promesa no cumplida. El camino estoico es uno de coherencia radical. No puedes exigir lo que no das, no puedes vivir esperando que todo funcione como debería, porque no lo hará, no en este mundo. La pregunta es,
¿Vas a corromperte tú también o vas a convertirte en alguien tan firmemente justo que ni la mentira, ni la traición, ni la manipulación puedan tocar tu esencia? Marco decía, si el mundo se corrompe, ¿por qué tú deberías seguirlo? No por orgullo, por convicción, porque el alma justa no actúa por aprobación, sino por alineación con lo correcto. Y si un día el mundo reconoce eso, bien, y si no, también, porque tu tarea no es recibir aplausos, es no perderte a ti mismo. Esta lección también revela algo inquietante. A veces, el precio de actuar con justicia es la incomodidad, la pérdida, el rechazo. Pero ese precio nunca es mayor que el de actuar contra tu conciencia, porque ese precio se paga en insomnio, en culpa, en vacío. El estoico sabe que nada vale tanto como la tranquilidad interior, y esa solo nace de vivir conforme a la virtud. Por eso, la próxima vez que enfrentes una situación injusta, un jefe abusivo, una traición, una mentira pública, recuerda esto. Tú no estás aquí para que el mundo sea justo contigo. Estás aquí para mostrar cómo se comporta alguien justo, incluso cuando el mundo no lo es. Y eso te convierte en algo más poderoso que cualquier sistema legal, que cualquier norma moral impuesta desde fuera. Te convierte en ejemplo vivo, en testimonio silencioso de una vida íntegra. Porque al final, la justicia verdadera no necesita defensa. Se manifiesta en tus actos, en tu temple, en tu paz. Lección 5. No es lo que te sucede, sino cómo lo enfrentas, lo que te define. Si hay una idea central en la filosofía de Marco Aurelio, es esta. Una afirmación sencilla, pero de una profundidad desgarradora. La vida, decía Marco, no te pertenece en los eventos, te pertenece en tu respuesta. No eliges lo que ocurre, pero eliges quién eres frente a eso. Piénsalo. ¿Qué es lo que realmente determina el carácter de una persona? ¿Su infancia? ¿Su entorno? ¿Su cultura? Los estoicos no negaban la influencia de esos factores, pero afirmaban con claridad: el carácter se forja en la reacción, no en la condición. No eres lo que te pasó, eres lo que decidiste hacer con lo que te pasó. Marco Aurelio no escribió desde un palacio dorado ignorando el sufrimiento. Escribió desde el frente de batalla, desde la muerte de sus hijos, desde la traición de sus amigos, desde el peso aplastante de gobernar un imperio en crisis. Y aún así, decía, las cosas no te tocan, solo te tocan si tú decides tocarlas con tu juicio. Cuando un hombre pierde a un hijo, como Marco los perdió uno tras otro, tiene dos caminos: derrumbarse en la desesperación o preguntarse, ¿qué puedo hacer con este dolor? Marco eligió transformarlo en sabiduría, no porque no doliera, sino porque eligió no permitir que el dolor lo convirtiera en alguien menos virtuoso. Esta lección es un acto de rebelión contra la narrativa moderna de victimismo, en un mundo que dice, lo que te pasó te define. Marco responde, lo que haces con eso es lo que importa. Y esa es una idea incómoda, porque implica responsabilidad. Implica que ya no puedes excusarte detrás del pasado, de la herida, del trauma. Implica que el poder está en ti. Claro que hay dolor, claro que hay sufrimiento legítimo. El estoicismo no lo niega. Lo que dice es, ¿y ahora qué? ¿Qué harás con eso? ¿Te quebrarás o te templarás? ¿Te volverás amargo o sabio? ¿Usarás tu dolor como excusa o como forja? Marco escribía, el alma se fortalece resistiendo. El fuego prueba el oro y la adversidad prueba al hombre. No es poesía, es experiencia. Él no hablaba de teorías, hablaba desde el barro, desde la batalla, desde el duelo, y por eso sus palabras tienen tanto peso siglos después, porque no son una inspiración superficial, son una declaración de principio. Aquí en Ceniza Estoica, esta lección es uno de nuestros pilares,
porque todos enfrentamos momentos donde sentimos que la vida es injusta, que no merecíamos lo que nos ocurrió, que las cosas deberían haber sido distintas. Y tal vez sí, pero ya no importa. Lo que importa es qué harás tú con eso ahora, porque esa es la única parte que sigue siendo tuya. La respuesta estoica ante el sufrimiento no es resignación, es acción interna. Es cultivar virtud en medio del caos. Es decir, esto ha sucedido. Ahora, ¿cómo puedo actuar de acuerdo con mi mejor versión? Y eso no significa no sentir. Significa no ser esclavo de lo que sientes. Hay una fuerza enorme en quien puede decir, no pedí este dolor, pero lo enfrentaré con dignidad. Esa es la verdadera libertad estoica. No una vida sin tormentas, sino un alma que sabe cómo navegar incluso cuando todo se desmorona. Y aquí aparece otra dimensión brutal de esta lección. La respuesta que eliges no solo te define a ti, sino que impacta al mundo. Cada vez que eliges responder con coraje en lugar de miedo, con templanza en lugar de ira, con compasión en lugar de venganza, estás creando un espacio más humano a tu alrededor, estás enseñando sin palabras, estás liderando sin títulos. Marco escribió, el arte de vivir se parece más a la lucha que a la danza, siempre listo, con los pies firmes ante lo que venga. Esa imagen es poderosa, porque vivir bien no es moverse con gracia entre las cosas agradables, es mantenerse de pie cuando la vida golpea, y golpeará. Pero si tú estás preparado, si has entrenado tu alma para resistir, entonces cada golpe será una oportunidad de mostrar quién eres. Y no es una cuestión de grandeza, no necesitas ser emperador. Esta lección se aplica al trabajador que enfrenta una injusticia y decide no odiar, a la madre que, en medio de la fatiga, elige la paciencia, al joven que, tras un rechazo, no se hunde en el rencor, a ti, cada día, en cada pequeña decisión. Porque cada momento difícil es una elección encubierta. Puedes rendirte al impulso, al dolor, al resentimiento, o puedes usarlo como una oportunidad de practicar virtud. Eso es lo que define tu vida, no el dolor en sí, sino lo que haces con él. Por eso, la próxima vez que algo se desmorone, un plan, una relación, una promesa, recuerda esto. No es eso lo que te define, es cómo lo enfrentas. Y ahí, justo ahí, está tu poder. No eres el evento, eres la respuesta. No eres el golpe, eres la firmeza con la que te levantas. No eres la pérdida, eres el carácter que eliges cuando pierdes. Y eso nadie te lo puede quitar. Lección 4. Tu opinión es tu carga más pesada. Esta enseñanza, aunque menos citada, es una de las más demoledoras del pensamiento de Marco Aurelio. En un mundo donde todo el mundo quiere tener la razón, Marco te suelta esta verdad incómoda. La mayoría de tus sufrimientos no vienen de lo que es, sino de lo que opinas sobre lo que es. No del rechazo, sino de la idea que tienes sobre el rechazo. No de la pérdida, sino de tu juicio sobre lo que has perdido. No del silencio del otro, sino de tu interpretación de ese silencio. Y así vas acumulando peso. Opiniones que se convierten en juicios. Juicios que se convierten en creencias. Creencias que se convierten en cadenas. Marco Aurelio escribió, deshazte de la opinión y estarás a salvo. ¿Y quién te impide deshacerte de ella? Parece una frase simple, pero es, en realidad, un golpe al corazón del ego. Porque lo que más defendemos, muchas veces, no es la verdad. Es nuestra versión de los hechos, nuestra narrativa, nuestra interpretación. Esta lección tiene raíces profundas en la lógica estoica. Según ellos, los eventos son neutros. Solo se convierten en buenos o malos según el juicio que aplicamos. Alguien te interrumpe mientras hablas. ¿Eso es una ofensa o una distracción o una oportunidad para practicar la paciencia? Depende de tu opinión, solo eso.
Y es ahí donde esta lección se vuelve brutal. Porque si tu mente está llena de opiniones rígidas, absolutas, incuestionables, estás cargando más de lo necesario. Estás sufriendo doble, por lo que ocurre y por lo que decides pensar sobre eso. El estoico no busca eliminar la opinión, busca entrenarla, afinarla, cuestionarla constantemente, preguntarse: ¿estoy seguro de esto que pienso? ¿O estoy atrapado en una interpretación vieja, automática, heredada? Porque la mente sin examen se convierte en prisión. Aquí, en Ceniza Estoica, esta lección es una invitación directa al desapego mental, a soltar no solo cosas, sino formas de pensar, porque tus creencias no son tú. Y muchas veces lo que te impide crecer no es el mundo. Es tu insistencia en que el mundo debería ser de otra manera. Marco decía: si algo externo te aflige, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio, y eso está en tu poder revocarlo. Esta línea es una herramienta para desarmar bombas internas. Estás molesto, estás herido, estás frustrado. ¿Qué estás pensando que te lleva a sentirte así? ¿Y qué pasaría si pensaras distinto? Esta no es una llamada a la fantasía o a la negación. Es una invitación a la claridad, a ver las cosas como son, sin adornos, sin drama, sin exageración, porque mientras sigas creyendo que todo debe ajustarse a tu opinión, serás esclavo de tus expectativas. Y esta carga, la opinión no examinada, es la que más pesa, porque la arrastras a todas partes, entra contigo a cada conversación, a cada decisión, a cada vínculo. Condiciona tu percepción, te separa de los demás, te hace reaccionar en lugar de responder. El estoico afila su mente como una espada, no para atacar, sino para cortar las ilusiones. Y la mayor ilusión es creer que tu opinión es la realidad. No lo es. Es solo una posibilidad entre muchas. Y cuanto más aprendas a soltarla, más ligero andarás por la vida. Marco Aurelio también escribió: muchas veces me ha sucedido que después de haber estado enojado con alguien, al examinar las causas, me he dado cuenta de que la culpa era más mía que suya. Eso no es debilidad, es fortaleza interior, es capacidad de corregirse, de aflojar el puño mental, de abrirse a otra interpretación. Esta lección, aplicada con rigor, puede transformar tu vida, porque cada vez que te sientas atrapado en una emoción negativa, puedes detenerte y preguntarte: ¿qué estoy opinando sobre esto? ¿Puedo ver esto desde otro ángulo? ¿Puedo soltar esta interpretación sin traicionarme? Y sí, puedes. Esa es la clave. No estás atado a tu opinión. Puedes cambiarla, puedes refinarla, puedes abandonarla por algo más sabio. Y en ese acto no pierdes fuerza, la recuperas. Por eso, cuando Marco dice que la opinión es tu carga más pesada, no lo dice como crítica, lo dice como una revelación. Porque si la opinión es la carga, tú puedes soltarla. Y cuando lo haces, sientes lo que pocos sienten: ligereza en medio del caos, claridad en medio del conflicto, paz en medio de la pérdida. Esa es la verdadera libertad estoica, no la que depende de circunstancias, sino la que nace de un juicio sabio, entrenado, sereno. Así que la próxima vez que sientas que algo te supera, no corras a cambiar el mundo. Detente, mira tu opinión y pregúntate si de verdad vale la pena cargarla. Porque la mayoría de las veces, soltar un pensamiento es más poderoso que resolver una situación. Lección 3. Nada externo puede robarte la calma, salvo tu consentimiento. Esta frase de Marco Aurelio condensa uno de los principios más exigentes y a la vez más liberadores del estoicismo. El mundo puede arder a tu alrededor, pero solo tú decides si arde también dentro de ti. Tu calma no es un privilegio otorgado por las circunstancias, es una elección cultivada desde adentro. Marco Aurelio escribió:
La tranquilidad está en el interior. Si dependiera de lo externo, jamás sería verdadera. Y tenía razones de sobra para afirmarlo. Gobernó durante guerras, enfrentó pestes, vio morir a sus hijos, soportó traiciones del Senado y aún así buscó cada día mantener el equilibrio de su alma. No porque fuera fácil, sino porque sabía que si perdía su serenidad, lo perdía todo. La calma interior no es pasividad, no es indiferencia, es poder. El poder de observar lo que ocurre, por terrible que sea, y decidir: esto no tendrá dominio sobre mi juicio, no tendrá poder sobre mi temple. En un mundo donde todo busca tu atención, tu reacción, tu energía, tener calma es un acto de rebelión. Y es ahí donde esta lección se vuelve brutal. Porque no puedes culpar al tráfico, al jefe, al clima, a tu pareja o a la economía por tu ansiedad. Puedes describir esas cosas, pero la ansiedad, el enojo, el descontrol, solo entran si tú los dejas pasar. Es como tener una fortaleza interior con una sola puerta, y tú eres el único con la llave. Marco lo sabía bien. Por eso insistía tanto en el control del juicio, porque lo externo siempre será incierto, cambiante, caótico. Pero si tú sabes cómo proteger tu calma, entonces puedes moverte en medio del caos como un faro que no tiembla con las olas. Y eso no es una metáfora, es una práctica diaria. Aquí en Ceniza Estoica sabemos que esta lección requiere entrenamiento, porque hemos sido condicionados desde niños a reaccionar ante lo externo. Nos enseñaron que si alguien nos grita, tenemos derecho a gritar. Que si alguien nos ofende, debemos devolver el golpe. Que si algo no sale como esperábamos, estamos legitimados a frustrarnos. Pero Marco diría: ¿y qué ganaste con eso? ¿Qué valor produjo esa reacción? El estoicismo te pide otra cosa: que te conviertas en dueño de tu respuesta. Que ante el insulto puedas responder con silencio o con firmeza, pero nunca con pérdida de control. Que ante la desgracia puedas mantener tu centro. Que ante la incertidumbre puedas decir: no controlaré esto, pero sí controlaré mi mente. Marco decía: el alma se adapta a lo que le ocurre, pues tiene el poder de convertir cualquier obstáculo en alimento. Esta no es una frase poética, es una directiva. Tu calma se fortalece cuanto más resistes la tentación de reaccionar automáticamente. Es una disciplina, un músculo, y como todo músculo, se entrena, y ese entrenamiento comienza en lo cotidiano. Cuando alguien te interrumpe, cuando no recibes la respuesta que esperabas, cuando tus planes se derrumban. Esas son oportunidades, campos de batalla para templar tu carácter. Porque cada vez que eliges no reaccionar como lo harías por costumbre, estás construyendo una calma más profunda. No confundas esto con resignación. La calma estoica no es rendición. Es capacidad de acción sin agitación, es intervenir sin perder la claridad. Es decir, haré lo que está en mis manos y lo haré bien, pero no permitiré que lo que no controlo tome el trono de mi mente. Esta visión transforma tu día a día, porque en lugar de esperar que las cosas estén bien para estar en paz, decides estar en paz para hacer bien las cosas. Y eso te vuelve invulnerable. No porque no sientas, sino porque eliges cómo sentir. Porque no permites que lo externo dicte tu estado interno. Y sí, es difícil. Habrá días donde la rabia se cuele, donde el miedo se insinúe, donde la tristeza quiera quedarse. Pero incluso en esos días puedes decirte: esto no me define. Puedo observarlo sin fundirme con ello. Y desde esa observación vuelve la calma. No como ausencia de emoción, sino como presencia de dirección. Marco Aurelio no tenía una vida tranquila. Tenía un alma entrenada, no porque fuera especial, sino porque decidió vivir así. Tú también puedes hacerlo. No se trata de eliminar las tormentas. Se trata de convertirte en alguien que sabe navegar.
Por eso, cuando algo te perturbe, recuerda, no es eso lo que roba tu calma, es tu permiso lo que la entrega. Y ese permiso puedes retirarlo en cualquier momento. Puedes decir, hasta aquí, no dejo que esto gobierne mi mente. Y en ese gesto, recuperas tu trono interior. La calma no se encuentra, se construye, y cada pensamiento, cada elección, cada no reacción, es un ladrillo en esa fortaleza invisible. Una fortaleza que, cuando está bien cimentada, ningún evento externo puede sacudir. Esa es la lección. Nada te roba la calma. Solo tú puedes decidir perderla. Y si decides no hacerlo, entonces te has vuelto libre. Lección 2. El sufrimiento nace del apego a lo que debe terminar. Esta lección es probablemente una de las más dolorosas de todo el estoicismo, porque no ofrece consuelo fácil, no suaviza el golpe. Te muestra, sin adornos, que aquello a lo que más te aferras, personas, proyectos, ideas, estados de ánimo, es, por su propia naturaleza, transitorio. Y que el sufrimiento más profundo viene de no querer soltar lo que la vida ya decidió llevarse. Marco Aurelio, en su implacable honestidad, escribió: todo lo que amas está sujeto a morir, a cambiar o a desaparecer. Ámalo sabiendo que no es tuyo. Esta frase puede parecer fría, incluso cruel, pero es profundamente liberadora, porque en lugar de enseñarte a temer la pérdida, te entrena para vivir plenamente sin depender del control. Y es que, ¿qué es el sufrimiento sino una pelea con lo inevitable? No con lo que ocurre en sí, sino con el deseo de que ocurra otra cosa. Te duele una ruptura no solo por lo que fue, sino porque te niegas a aceptar que ya no es. Te duele un fracaso no solo por el resultado, sino porque te rehúsas a dejar morir esa expectativa. El apego es una forma sutil de rebeldía contra la naturaleza. Una declaración silenciosa que dice: esto debería durar más. Esto no debería cambiar. Esto me pertenece. Pero nada te pertenece. Ni siquiera tú te perteneces del todo. Eres prestado por el tiempo. Todo lo que amas también lo es. Marco Aurelio no decía esto desde la indiferencia. Lo decía como quien ha amado y ha perdido, como quien ha sentido el abrazo de un hijo que luego ya no está, como quien ha visto desmoronarse lo que parecía eterno. Por eso no te habla desde el juicio, sino desde la experiencia, desde el umbral donde la aceptación se vuelve sabiduría. Aquí en Ceniza Estoica entendemos que esta lección duele, porque vivimos en un mundo que nos enseña a retener, a poseer, a asegurar. Pero el alma estoica no busca poseer, busca comprender, comprender que todo lo que llega también partirá, y que cuanto antes lo aceptes, más libre serás. El apego no es amor. El apego es miedo. Amor es presencia, es entrega, es conciencia de la impermanencia. Amor verdadero es poder decir: te amo hoy, aunque sé que no te tendré siempre. Eso es lo que Marco vivía cuando decía: recuerda que no eres dueño ni del presente, solo lo habitas por un instante. Y esto no significa vivir desapegado como quien no siente. Significa sentirlo todo, pero sin aferrarse a nada, porque el estoico no huye del dolor, lo atraviesa, no lo niega, lo observa y entiende que detrás de cada sufrimiento hay una raíz. Querer que algo que debía terminar siga vivo. Lo vemos cada día. Gente que no puede soltar una relación rota, que se aferra a una carrera que ya no ama, que guarda rencores como si fueran reliquias. ¿Qué estás reteniendo tú que ya debería haber sido soltado? ¿Qué parte de tu alma está atada a una imagen antigua, a un deber autoimpuesto, a una idea de éxito que ya no encaja contigo? Marco Aurelio te diría: déjalo ir, no porque no valiera, sino porque su tiempo ya pasó, y resistirse a eso es sufrir inútilmente. Esta lección también implica madurez.
comprender que no todo lo que termina es una pérdida. A veces es una transformación, a veces es espacio para lo nuevo, a veces es simplemente el curso natural de las cosas, y que al soltar no estás renunciando a lo vivido, estás honrando su lugar en tu historia sin exigirle permanencia. Y es precisamente en ese acto de soltar donde encuentras la paz, porque mientras retengas con fuerza, tu alma está en guerra. Pero cuando sueltas, permites que el tiempo fluya a través de ti sin arrastrarte. Te conviertes en roca bajo el río, en presencia firme, en sabiduría silenciosa. Marco decía también, no digas he perdido, sino me ha sido devuelto. Todo es préstamo. Ese cambio de lenguaje tan sutil es una revolución, porque cuando ves todo como préstamo, el amor, el éxito, la salud, la vida misma, comienzas a agradecer más y exigir menos, a valorar el instante en lugar de desear su eternidad. ¿Quieres sufrir menos? Entrena tu desapego. No el desapego frío, distante, vacío, sino el desapego amoroso, el que sabe decir adiós sin rencor, el que agradece sin aferrarse, el que no pide garantías, solo presencia. Recuerda esto, nada en esta vida es permanente, pero tu actitud frente al cambio sí puede serlo. Puedes entrenarte para soltar con gracia, para aceptar sin resignarte, para amar sin poseer, para vivir con la intensidad de quien sabe que cada momento es irrepetible. Porque el sufrimiento más profundo no viene del cambio, viene de tu resistencia a él. Y cuando dejas de resistir, no desaparece el dolor, pero sí desaparece el tormento. Así que suelta lo que ya no es. Suelta lo que duele por aferrarte, y verás que al otro lado del dolor espera una calma que no depende de tener, sino de comprender. Esa es la paz estoica, y esa paz nadie te la puede quitar. Lección 1. Vivir conforme a la naturaleza es vivir sin excusas. Esta es la primera lección y la más fundamental en el pensamiento de Marco Aurelio, no solo por su profundidad conceptual, sino porque sostiene todo el edificio del estoicismo. Vivir conforme a la naturaleza no significa vivir entre árboles ni volver a lo primitivo. Significa vivir de acuerdo con lo que eres en esencia, un ser racional, social y virtuoso. Significa dejar de buscar excusas para no ser quien debes ser. Marco Aurelio, en sus meditaciones, repite esta idea una y otra vez, como quien lucha contra su propia pereza, contra su propia evasión, contra sus propias distracciones. Has nacido para trabajar con los demás. Entonces, ¿por qué evades tu deber? ¿Por qué te molesta cumplir con lo que te hace humano? La naturaleza del ser humano, decía Marco, es actuar con justicia, pensar con claridad y colaborar con los otros. Y cada vez que nos apartamos de eso, por miedo, por comodidad, por deseo, comenzamos a corrompernos, a convertirnos en algo que no somos, y ahí nacen las excusas. Vivimos rodeados de ellas. No tengo tiempo. No es mi responsabilidad. Estoy cansado. No es justo. Pero el estoico no se alimenta de excusas, se alimenta de acciones, porque entiende que no hay mayor traición que desobedecer tu propia naturaleza. Y tu naturaleza no es el placer, no es la comodidad, no es la validación externa, es la virtud. Es hacer lo correcto aunque nadie mire, es pensar con limpieza, hablar con intención, amar sin posesión, servir sin vanagloria, vivir sin pedir garantías. Marco Aurelio sabía que la vida es corta, lo repetía con la intensidad de quien sabe que cada día puede ser el último. Actúa ahora, habla ahora, piensa ahora. No dejes para después lo que la vida espera de ti. Y esa urgencia no era ansiedad, era conciencia. Conciencia de que cada momento en el que eliges no vivir conforme a tu naturaleza es un momento perdido. Aquí, en Ceniza Estoica, esta lección es una llamada de atención constante.
porque no hay transformación real mientras sigas inventando razones para no ser tu mejor versión. Y no se trata de perfección, se trata de dirección, de saber hacia dónde estás caminando y tener el coraje de continuar, sin victimismo, sin postergación, sin quejas. Vivir conforme a la naturaleza es levantarte cuando no tienes ganas, es callar cuando la rabia te empuja, es actuar con justicia cuando el mundo te invita a la venganza, es pensar con claridad cuando el miedo nublaría tu juicio, es resistir cuando la inercia te susurra que cedas. Y sobre todo, es hacer todo esto sin esperar recompensa, porque el árbol no da fruto para ser aplaudido, da fruto porque esa es su naturaleza. El estoico actúa con virtud porque es lo que le corresponde, porque lo contrario sería un insulto a su razón, a su alma, a su existencia. Marco lo dice con frialdad honesta. Si una cosa está de acuerdo con tu naturaleza, hazla. Si no, déjala. Y ese criterio elimina la niebla. No te preguntes si algo te gusta, si te conviene, si te beneficia. Pregúntate si está en sintonía con lo que un ser racional y virtuoso haría. Si la respuesta es sí, hazlo. Si es no, aléjate. Esta visión te vacía de excusas. Ya no puedes decir, no lo hice porque tenía miedo. El miedo es parte del entorno, no de tu esencia. No lo hice porque no sabía cómo. Aprende, eso también está en tu naturaleza. No lo hice porque no me sentía motivado. La motivación es fluctuante, tu deber no. ¿Quieres una brújula que no falle nunca? Es esta. Estoy actuando en armonía con mi naturaleza. Estoy viviendo como quien ha entendido su rol en este universo breve y caótico. Si la respuesta es no, corrige. No te juzgues, no te culpes. Corrige, una y otra vez. Porque en esa corrección constante está la libertad y también está la paz. Porque el alma que vive conforme a su naturaleza no necesita aprobación, no necesita placer, no necesita atajos, solo necesita coherencia. Y esa coherencia, día tras día, te convierte en alguien invulnerable. No porque no sufras, sino porque no te traicionas. Porque sabes que hiciste lo que debías, dijiste lo que correspondía, pensaste con rectitud. Y con eso, basta. Vivir conforme a la naturaleza es, al final, la única forma de vivir en paz contigo mismo. Todo lo demás es ruido. Has llegado al final de este viaje. 7 lecciones brutales de Marco Aurelio, cada una golpeando más profundo que la anterior, no porque sean duras en tono, sino porque son honestas. Brutales, porque no te permiten seguir viviendo bajo excusas, porque te sacuden las estructuras que has construido con justificaciones, miedos, deseos, porque te miran a los ojos y te dicen, tú sabes lo que tienes que hacer, y ahora aquí, en este momento de silencio después de tanta verdad, la pregunta es simple, ¿qué vas a hacer con todo esto? Porque escuchar no transforma, comprender no basta, incluso reflexionar puede quedarse corto si no se convierte en acción. El estoicismo, como lo entendía Marco Aurelio, no era una colección de pensamientos bellos, era una preparación diaria para la guerra del alma. Y esa guerra tú la enfrentas todos los días, cada mañana en que no quieres levantarte, cada conversación donde tienes la tentación de decir lo que no debes, cada frustración, cada decepción, cada impulso de huir, de evadir, de culpar. Ahí es donde estas lecciones se ponen a prueba, no en los libros, en la vida. Y por eso este canal se llama Ceniza Estoica, porque todo lo que no es virtud arde, todo lo que no es verdadero debe convertirse en ceniza, no para desaparecer, sino para servir de base, de tierra fértil, de recordatorio, porque el fuego del estoicismo no viene a destruirte, viene a purificarte. Mira lo que has escuchado hoy, mira con sinceridad. ¿Dónde estás cargando opiniones que podrías soltar?
¿Dónde estás esperando justicia externa sin ofrecer justicia interna? ¿Dónde estás sufriendo por no querer dejar morir lo que ya terminó? ¿Dónde estás culpando al mundo por tu falta de calma, cuando tú mismo la entregaste? ¿Dónde estás usando excusas para no vivir según tu naturaleza? No necesitas responder en voz alta. No necesitas contárselo a nadie. Solo tienes que decidir, aquí y ahora, qué clase de ser humano quieres ser. Porque la vida no te espera. Cada día es una moneda que se gasta. Y como decía Marco, vive como si ya hubieras muerto y este fuera tu último respiro. Esa urgencia no es desesperación, es claridad. Si hay algo que Marco Aurelio nos enseñó, es que no necesitas poder para ser sabio, no necesitas riquezas para ser fuerte, no necesitas suerte para tener carácter, solo necesitas una cosa, voluntad de vivir de acuerdo con lo que sabes que es correcto, y eso nadie te lo puede dar ni quitar. En un mundo lleno de estímulos, de comparaciones, de ruido, la voz estoica se eleva como un susurro firme. Vuelve a ti. Esa es la dirección, hacia adentro. No para aislarte, sino para enraizarte. Porque desde ahí, desde tu centro, puedes actuar con claridad en cualquier circunstancia. Puedes hablar con firmeza sin agresión. Puedes sufrir sin rendirte. Puedes perder sin quebrarte. Puedes vivir sin temer a la muerte. Y cuando vives así, no necesitas adornos. No necesitas aplausos. No necesitas demostrar nada, porque lo que eres se vuelve evidente en tu presencia, en tus decisiones, en tu forma de mirar al mundo. ¿Te has dado cuenta de que todo lo que más valoras de los demás, la autenticidad, la paz, la integridad, la templanza, es gratuito? No se compra, no se hereda, no se improvisa, se cultiva, y lo mismo ocurre contigo. No necesitas convertirte en alguien nuevo. Necesitas recordar quién eras antes del miedo, antes de la duda, antes de las capas de condicionamiento. Ese recuerdo es el primer paso hacia una vida estoica, no una vida fría, no una vida sin emociones, una vida con dirección, con propósito, con fuerza interior. Marco no quería discípulos, no quería que lo admiraras, quería que fueras tú, tu propio emperador interior, que gobernaras tu vida con la misma seriedad con la que él gobernaba Roma, que no delegaras tu carácter, que no pospusieras tu transformación, porque como él escribió, ¿cuánto tiempo más vas a esperar para exigirte lo mejor a ti mismo? No como autoexigencia tiránica, como acto de dignidad, como forma de honrar tu paso por esta tierra. Ceniza estoica no existe para darte respuestas, existe para hacerte las preguntas que has estado evitando, las que te incomodan, las que duelen, porque solo ahí hay crecimiento, porque lo que no se confronta se repite, porque lo que no se nombra se enquista, y tú no estás aquí para repetir patrones, estás aquí para romperlos. Para dejar de vivir en automático, para dejar de reaccionar como siempre reaccionaste, para mirar tu historia de frente y decir, no puedo cambiar lo que fue, pero puedo decidir lo que soy ahora. Esa decisión no se toma una vez, se toma cada día, cada instante, en cada interacción, en cada pensamiento, en cada hábito. Porque como enseñaba Marco, el alma no necesita grandes discursos, necesita constancia, necesita vigilancia, necesita disciplina. Y sí, a veces fallarás, todos fallamos. El estoicismo no exige perfección, exige retorno, que después de cada caída vuelvas a ti, vuelvas a la virtud, vuelvas a ese centro que nadie puede quitarte. Y si te preguntas por dónde empezar, comienza por observar, por notar tus pensamientos sin juzgarlos, por escuchar tus excusas sin obedecerlas, por enfrentar tu día con la pregunta más poderosa que puedes hacerte: ¿esto está en armonía con mi naturaleza racional y virtuosa? Si la respuesta es sí, adelante.
Si es no, corrige. Y cada día que lo hagas, estarás más cerca de esa vida estoica que no necesita adornos ni discursos. Una vida silenciosamente poderosa, una vida que impacta sin gritar. Una vida que, cuando termine, podrá decirse a sí misma: fui lo que debía ser, hice lo que debía hacer, no me traicioné. Esa es la verdadera victoria. Todo lo demás es espuma. Desde Ceniza Estoica, gracias por llegar hasta aquí. No por nosotros, por ti, porque llegar hasta el final de este contenido no es común, requiere profundidad, requiere coraje, y si has llegado es porque algo en ti ya está listo para vivir sin excusas. Que estas lecciones no se queden en la mente, que bajen al corazón y desde ahí a tus actos, porque solo ahí empieza la verdadera transformación. Nos volveremos a encontrar. Mientras tanto, recuerda, no necesitas ser perfecto, solo necesitas ser estoico.